Muy bien, ahora quiero hablar de un tema espinoso y polémico. No voy a pisar callos, pero es necesario porque las cosas hay que decirlas por el bien sobre todo de la juventud que viene más atrás de nosotros, ¿no? Y es el famoso europeísmo, el famoso americanismo estadounidense que vivimos en Latinoamérica. En Latinoamérica los latinoamericanos padecemos un complejo de inferioridad tremendo. Nos sabemos occidentales, nos consideramos occidentales porque vivimos en el hemisferio occidental, pero sabemos en el fondo de nosotros que somos occidentales segunda clase. Es decir, obviamente un occidental europeo, estadounidense, el anglófera, pues vale más y tiene más que nosotros. Y siempre tenemos ese complejo de querer imitarlos, queremos ser como ellos, ¿no? En el cono sur, yo he viajado mucho en el cono sur de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay principalmente, tal vez hasta Chile, son más europeístas, se sienten mucho más cercanos a Europa, a Gran Bretaña, Francia, Alemania, y los del lado andino de Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, México, somos más americanistas, ¿no? Nos sentimos más cerca a Estados Unidos. Queremos ser gringos, pues el sueño americano y toda esta historia, ¿no? Yo lo resumo con una frase, ¿no? En Latinoamérica todo el mundo quiere ser italiano, ¿no? Y una conversación que yo siempre he escuchado presente, sobre todo de las personas que tienen tez blanca, sobre todo, bueno, yo viví muchos años en Brasil, tiene una conversación muy parecida en Estados Unidos, ¿no? Que siempre que si eres blanco te preguntan por tus ancestros, ¿no? Que si eres irlandés, francés, que tu abuela, que ruso, que no sé, todo menos originario, ¿no? Menos de Latinoamérica. Ya si eres afro-latinoamericano o de piel mestiza, pues ya no te preguntan nada, pues, ¿no? Es más, en Brasil siempre a nosotros los que hablamos español nos conocen como hispánico, ¿no? Y siempre como que nos ven con subestimación, lamentablemente, ¿no? Pero son los complejos, pues, que hay, lamentablemente, y que impiden nuestra unidad, y que hacen que siempre estemos nosotros mirando Occidente, que en nuestra cabeza no cabe otra idea del mundo, otra concepción del mundo, otro paradigma que no sea Occidente. No nos cabe en la cabeza que el mundo es más grande que Occidente, que hay cultura, que hay experiencia, que hay conocimiento por aprender de otras regiones del mundo. Y entonces ese es el shock que estamos viviendo en Latinoamérica en este momento. Se nos dijo que toda una vida, y habíamos pensado eso, ¿no? Que Europa, Estados Unidos son desarrollados y iban a ser desarrollados por siempre jamás. Y ahora aparece una potencia asiática que está pues demostrándonos que el mundo está al revés, que las cosas no son como creíamos, que los chinos son tan buenos haciendo negocios y haciendo capitalismo que ahora los propios liberales que se consideraban liberales de Europa, Estados Unidos, ahora cierran fronteras, se cierran al comercio, al libre mercado, a la libre competencia. ¿Qué pasó, mis queridos amigos, ¿no? Y vemos personajes como este señor Milei en Argentina, que representa muy bien esa concepción europeísta que tenemos en Latinoamérica. Da vergüenza ajena ver cómo tiene esa actitud tan, digamos, sumisa con los intereses angloamericanos, y se pasaba despotricando. Escuchemos el video que tenemos aquí abajo. Se pasaba pues despotricando contra los comunistas, contra China, que él no iba a hacer negocio con asesinos, que no sé qué. Y al final se ha tenido que comer sus palabras. Miremoslo en el G20, en la foto ahí buscando el contacto con los chinos, porque sabe que los chinos ahora son los de la billetera grande, que los occidentales están de capa caída. Ahora, ¿quién es el nuevo jefazo? Los orientales, los asiáticos, que son los que están haciendo mejor la cosa. Entonces, eso es un shock cultural, ideológico, que yo creo que nos hace bien en Latinoamérica, que nos dejemos dejar de estupideces, porque no hay manera que Latinoamérica nos unamos si no empezamos a sentir amor por lo nuestro, si vivimos con ese complejo, con esa vergüenza de ser quienes somos, de nuestro mestizaje. No hay manera. Y por eso abundan los vendepatrias. ¿Cómo no va a haber vendepatrias si obviamente ese tipo pues detesta a su gente, detesta a nuestro continente? Ese tipo se siente más italiano, francés que latinoamericano, el político de turno. Entonces esa es la situación muy interesante en este siglo XXI, y está siendo un terremoto mental para todos mis amigos borregos de izquierda, de derecha, pro-occidentales. Entonces, mi querido amigo, ante el dilema, ¿debemos seguir con Estados Unidos haciendo lo mismo de siempre y cosechando los mismos resultados de toda una vida? ¿O debemos probar e intentar el nuevo camino girando hacia Asia? Hay que recordar que en negociación, tener alternativas es tener más poder. Repito, en negociación y en la vida, tener alternativas te da más poder. Entonces, tú no puedes seguir fiel al maltrato, como esa pareja que la maltratan o lo maltratan y sigue ahí insistiendo
chino es su maltratador. No tiene sentido, mi querido amigo, habiendo otras opciones. Entonces, yo no estoy proponiendo tampoco que nos juguemos totalmente por China y vamos a lamer botas chinas. Obvio no. Pero abramos el abanico de las opciones. Abramos nuestra mente de ese europeísmo y miremos el mundo más amplio. Porque no solo te estoy hablando de China, mi querido amigo. Estoy hablando de otra potencia emergente como lo es India, como lo es Indonesia y como lo son los tigres asiáticos, ¿no? El propio Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Vietnam, Tailandia. Entonces, mi querido amigo, no te estoy hablando solo de China, pero es abrirnos a un mundo de oportunidades. Entonces, en ese dilema, o nos la jugamos por Estados Unidos o nos la jugamos por China, la respuesta correcta es, nos la jugamos por Latinoamérica. Tener nuestro propio juego, tener la personalidad y el amor propio de priorizar nuestros intereses y no andar siempre buscando un padrino ajeno como borreguito. Esa sería la respuesta a este dilema y la recomendación de este video, porque acá siempre hemos combatido el servilismo ante cualquier potencia. Siempre debe, digamos, priorizarse el patriotismo de la gran patria latinoamericana. Bueno, entonces, siendo coherentes con lo que he analizado y planteado en este video, ¿qué podemos aprender de Asia? ¿Qué nos demuestra Asia a nosotros? Es lo que digo, no todo el conocimiento viene de Occidente. Asia en 60 años ha conseguido lo que Latinoamérica no ha logrado en 210 años, que es el desarrollo. Tienes en Asia las potencias más fuertes del mundo. PBI mundial, el PBI regional de Asia es muy superior a cualquier continente. Si sumas China, Japón, Corea del Sur, India, Malasia, Indonesia, Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido el secreto de Asia para lograr ese desarrollo? Se dejaron de tontería de izquierda a derecha, que básicamente son peones de los intereses occidentales, de Estados Unidos y de Rusia. Abrazaron el pragmatismo, la aplicación del método científico, la toma de decisiones basadas en datos, en análisis, en las mejores prácticas. Las ideas se ponen a prueba, cero dogmas. Abrazaron la educación de calidad. ¿Para qué? Para obtener conocimiento y tecnología y desarrollar industria propia. Abrazaron la meritocracia para desterrar la corrupción y la combatieron drásticamente y abrazaron el patriotismo de sus intereses nacionales, privilegiándolos por encima de los intereses individuales. Y es así que Asia ha logrado los niveles que ha logrado. Y nosotros seguimos divididos entre el bando de idiotas de fuera los zurdos, fuera los caviares, o fuera los fachos. O sea, ridículos, payasos. Entonces, tenemos que dejarnos tonterías, aprender de lo bueno, aprender de lo que funciona. Ahí está Asia demostrándonos que sí se puede ese camino. Pero no veo en Latinoamérica políticos que estén estudiando el ejemplo asiático y lo estén adaptando a Latinoamérica. Lamentablemente, esa es la tarea y por eso nació este canal, para tratar de promover esa tercera opción de centro que funcione y nos unifique. Muy bien, mis queridos amigos, en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Está existiendo en este momento un cambio de era, un cambio de hegemón. El occidente colectivo, incluyendo Europa, Estados Unidos, están en decadencia económica, militar, política y en todo sentido. El nuevo sheriff en el mundo, el que tiene la billetera más grande en este momento es China, el mayor socio comercial e inversionista en la mayoría de países en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Latinoamérica para aprovechar esta nueva corriente? En primer lugar, bajarle a nuestro europeísmo, a ese complejo idiota que tenemos, ¿no? Esa vergüenza que tenemos a veces de ser latinoamericanos y buscamos siempre algún ancestro extranjero para sentirnos menos miserables o menos morenos. Ese comportamiento ridículo debe bajar para que nuestras élites tomen mejores decisiones y entiendan los cambios de los tiempos. Es decir, para que las inversiones chinas sean bienvenidas en Latinoamérica, no solo chinas, asiáticas, tenemos que prepararnos como élite, tenemos que aprender a negociar para no cambiar de amo, pues no se trata de dejar de besar botas gringas para empezar a besar botas chinas, obvio no, pero como digo, en negociación tener alternativas da poder, tenemos que abrir el abanico de nuestras alternativas. México, Colombia, Chile deben dejar de estar tan jugados por los intereses estadounidenses y negociar sin miedo nuevos tratados con intereses chinos, porque ahí está el futuro ya no está en el Atlántico, está en el Pacífico. Entonces no pierdan esa oportunidad, mis queridos amigos, en México, en Colombia, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, empiecen a abrir el abanico y en Perú, en Brasil, negocien, pero privilegiando los intereses nacionales. Aprendamos a entender el momentum económico, el momentum geopolítico, aprovechemos esa oportunidad histórica, pero con personalidad, dejando de lado las izquierdas y derechas, con una ideología, una mentalidad de centro que ha funcionado en el sudeste asiático. Aprendamos de Asia, aprendamos de lo que funciona.
¿Listo? Te invito a compartir este video si te ha gustado con tus, digamos, contacto de mayor confianza para romper la censura de redes. Te mando un gran abrazo. Espero tus comentarios abajo. ¿Estás en acuerdo o en desacuerdo conmigo? ¿La mayoría de los latinoamericanos desean ser italianos o no? ¿Es el origen de tanto vendepatria o no? Espero tus comentarios abajo a ver qué se puede hacer para mejorar esto, para dejar de tener políticos corruptos que nos venden por un plato de lentejas. Te veo en el siguiente video. Te mando un gran abrazo y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.